Natasa caminó por el callejón del parque de la mano de su hijo y ni siquiera notó la belleza que la rodeaba. La primavera ya estaba en pleno apogeo, la naturaleza a su alrededor cobró vida como una bella durmiente. El sol brillaba intensamente, habiendo escapado del cautiverio. Del sueño del invierno y los alegres cantos de los pájaros se escuchaban literalmente desde cada arbusto y árbol, mientras Natalia caminaba bastante rápido. Luego el pequeño hijo Misa le preguntó en voz baja a mamá, ¿dónde tenemos tanta prisa? Después de todo, hoy tuvimos educación física, nos dolían las piernas de tanto correr entre la multitud. Estaban corriendo como si hubieran vuelto en sí. Ella disminuyó la velocidad y se detuvo frente al banco. ¿Por qué no dijiste que sería mejor que fuéramos a la parada del autobús y sonriste? Sí, está bien, me sentaré un rato. Mientras todo pasa, Natasa sonrió, aunque en mi alma todo ardía por el dolor insoportable causado por el vil acto de su infiel marido Volodya. Bueno, hay que pensar en tal cosa, privar a tu esposa de su trabajo solo por el bien de Boba. Él mismo se metió en una situación muy desagradable, pero ya llevaban un mes viviendo juntos, era tan común que esto sucediera. Varias veces más desagradable, la voz de su hijo de primer año la sacó del estado de pensamientos tristes. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Otra vez pasta o gachas? Pregunta qué te gustaría. ¿Qué dirías? Voy a cocinar para mi Sol, de todos modos, me gustaría papas fritas para que se como sucede, sugirió con cautela Misa. Ella sonrió. Bueno, no me importa hacer el Sol, ¿qué quieres? Para decirme que no es difícil, hurra. Hoy comamos papas, exclamó alegremente el niño y saltó del banco y corrió varias veces en círculos. Natasa miró a su hijo con ternura, pero aún así es bueno ser niño y disfrutar de la infancia sin pensar en ello. Los padres solucionarán cualquier problema, pero tu trabajo es estudiar en la escuela y hacerlos felices con buenas notas, y Misa realmente lo hace. Hizo feliz al alumno de primer grado y al final del trimestre ya es un excelente alumno en matemáticas, idiomas, lectura. Él tiene todo bajo control. Pero el padre de Misa no estaba contento con esto. Volodya siempre estuvo preocupado únicamente por satisfacer sus necesidades personales. Ambiciones y nada más. Y no le importaban las notas que sacaba su hijo, intentando alejar las desagradables recuerdos. Natalia sacudió la cabeza y centró su atención en una bandada de gorriones que jugaban junto a la fuente del pueblo. Los pájaros inteligentes se sentaron para que gotas de agua cayeran sobre sus plumas, dando a los ríos turbulentos la oportunidad de nadar. En ese momento, en el banco al lado derecho de Natasa, alguien escuchó sobre algún tipo de avivamiento. Habló en tono elevado, atrayendo así la atención de quienes la rodeaban. Ella suspiró con tristeza y trató de no prestar atención a la escaramuza verbal que en realidad se estaba dando cerca. A Natalia no le gustaban tales manifestaciones con los lados de extraños, considerando que no vale la pena resolver las cosas en la calle, y luego la conversación claramente se convirtió en una fase aguda. Luego había dos transeúntes caminando, un tipo bien vestido con apariencia de mayor y el segundo su todo lo contrario, mal vestido, con aspecto de vagabundo callejero. Aunque la ropa raída no siempre habla a favor de que la persona sea un mendigo, sin que ellos lo supieran, Natasa dirigió su atención a la PTA, mientras hablaba desafiante, permitiendo lo que a juicio de Natalia era considerado inaceptable. Por ejemplo, agarró un vagabundo, levantándote la camisa y declarando públicamente que esta es mi herencia, escuchas la mía y solo la mía me entiende. El interlocutor del mayor tuvo que hacer un gran esfuerzo para liberarse de sus garras. ¿Por qué decidiste que el avión te pertenece después de todo? En un testamento certificado oficialmente, el vagabundo intentó impugnar. Sí, ¿cuál es tu herencia? Mírate, eres un verdadero vagabundo, y empezó a gritar. La conversación entre dos desconocidos le pareció tan desagradable que Natasa intentó distraerse. Y habló con su hijo sobre la escuela, pero no escuchó nada. Considerando esto inaceptable, inmediatamente se hicieron de conocimiento público el siquiera pensar en ello. Si te veo junto al despacho real, te arreglaré una vida que el cielo volverá a parecer un infierno, exclamó.
El hecho de que Natasa intentó no ahondar en la esencia de la conversación, todavía simpatizaba con el pobre, sin saber con certeza si era un vagabundo o no. Natalia simpatizaba sinceramente con él y compartía sus experiencias. Ya había experimentado esa relación por experiencia personal cuando su rico marido la traicionó y señaló la puerta con el dedo. Claro, esto no hablaba a favor de que todos los ricos sean iguales, entre ellos hay gente digna y decente, solo que se encuentran con mucha menos frecuencia que los insolentes e insolentes. Gente, engañadores de billeteras gruesas. No queriendo seguir escuchando la pelea de dos desconocidos, Natasa se levantó del banco dándole a entender a Misa que seguían adelante. El niño felizmente tomó la mano de su madre porque la animada discusión entre dos tíos adultos también hacía una impresión desagradable para él por alguna razón inexplicable. A Miska no le gustó. Como adultos. Levantó la voz. Tal vez desarrolló esta actitud desde pequeño, cuando era niño, pero antes de que madre e hijo tuvieran tiempo de alejarse pasos del banco, detrás de ellos se escucharon gritos emocionados. Mira, ¿qué es esto? El chico es mal. Alguien llamó a una ambulancia. Misa se dio vuelta e inmediatamente jaló a su madre de la mano. Mamá, tío no se sentía bien bueno, porque el corazón de Nata estaba discutiendo con el hombre rico. Esto es alarmante en este lugar y él sufrió por este hombre rico. Para que estuviera vacío, Natalia se dio la vuelta y frente a sus ojos había una foto desagradable de un chico de familia pobre acostado sobre el asfalto y no daba señales de vida, pero salió del lugar caminando como si tuviera una conexión directa con lo sucedido. Oye joven, espera, y tu amigo después de todo tal vez puedas ayudar en algo, gritó alguien detrás del rico hombre. Pero él simplemente se estremeció y respondió con su inherente insolencia y falta de respeto hacia todos los presentes, y él no es mi amigo, y en general, si realmente quieres salvar a las personas sin hogar, entonces no me importa, llama a una ambulancia o arrástralo. Llevó al hospital. Mamá, ¿qué le pasa al tío?, preguntó Misa con miedo. Natalia frunció el ceño. Yo tampoco lo sé, por favor espera aquí, iré ahora y lo averiguaré. Uy mamá, me portaré bien, respondió Misa rápidamente. Natalia le dio unas palmaditas en la cabeza y corrió a ayudar. Claro que no un médico, no una enfermera ordinaria del departamento de neurología, pero por otro lado, hay fiestas en el parque en este momento. Parece que solo ella era médico y por lo tanto simplemente estaba obligada a brindar toda la ayuda posible alrededor de los que estaban tirados en el asfalto. Multitud de extraños se disipa. La multitud de espectadores es siempre la misma en momentos de peligro o eventos de alto perfil, son literalmente atraídos. Mira algo desagradable. Este interés fue causado por una curiosidad ordinaria. Natasa no pudo decirlo. Y tampoco tuvo tiempo para pensar. Por favor déjame pasar, hazte a un lado. Vale, yo soy médico, tú no. Demasiado temprano, llegué tan rápido. Y lo notó con desconcierto la chica vestida de civil, una mujer de unos 50 años con el pelo rizado ondeando al viento. Para la policía, al fin y al cabo, y el hecho de que no lleve bata médica, pero eso es muy extraño, objetó. Amiga, mientras tanto, Natasa, con dificultad en el cuello de la muñeca, no hubo error, no puede ser. Alguien llamó a una ambulancia. Finalmente el hombre tuvo un paro cardíaco, exclamó y al mismo tiempo inició acciones de reanimación. Todavía no entendía qué pudo haber causado exactamente esa reacción tan impactante al verlo tirado en el asfalto. El hombre no parecía nada enfermo en el mundial, no había dudas al respecto. ¿Y por qué el extraño se sintió mal después de hablar con ese hombre rico? ¿Fue un accidente o un resultado completamente natural? Debido a su profesión, Natalia prácticamente nunca tuvo la oportunidad de realizar operaciones de reanimación. Claro que recordaba perfectamente cómo realizar tal o cual manipulación. Pero una cosa es recordar y otra ponerlo en práctica. Las lágrimas brillaron en los ojos de Natasa. Su frente estaba cubierta de pegajosa, sus manos temblaban levemente, y si no podía ayudar, de repente todo será en vano y los testigos la culparán por la muerte de un hombre. No existe tal cosa. Ella simplemente no lo hará. Sobrevive,
Simplemente no a esta alternancia de empujones en el lado izquierdo del pecho con respiración boca a boca. Natalia mentalmente rezó para que el destino se apiadara de este pobre chico y le diera otra oportunidad. Parecía que en ese momento el mundo entero dejaba de existir para ella. En el entendimiento de Natasha todo se reducía al tamaño de esta pequeña plataforma en la que estaba desesperada. Tratando de salvar al extraño, la joven enfermera estaba dispuesta a dar todo en el mundo solo para que este hombre sobreviviera. Irónicamente, tan pronto como el silencio del parque de primavera fue roto por el sonido de una sirena, llegó una ambulancia y el hombre dejó escapar un grito. Respiró ronca y abrió los ojos, una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Natalia. Ella nunca había hecho esto antes. Sentí mucha ansiedad por la vida de la paciente, tal vez porque su departamento estaba relativamente tranquilo, no como, por ejemplo, cirugía o cuidados intensivos, pero aún así, ella enfrenta manifestaciones de enfermedad y dolor todos los días. ¿Cómo te sientes mejor?, preguntó con cuidado, ayudando al hombre a levantar la cabeza, pero el extraño respondió que no podía porque aún no entendía dónde estaba y qué le pasó. Su mirada parecía confusa y carente de una chispa de razón. Mientras tanto, el círculo de espectadores involuntarios en el parque otra vez se desintegró cuando el equipo de reanimación comenzó a trabajar. Sin embargo, ya no fue necesario realizar ninguna medida especial, ya que el paciente estaba dentro de los asistentes. Lo trasladaron a una camilla y caminó junto a la regadera hasta que Natasha se levantó. A un lado y, como fascinada, observó cómo colocaban al hombre en el vehículo de reanimación. ¿Se dio cuenta de que había salvado la vida de un extraño? Probablemente no. El shock de lo sucedido fue tan fuerte que sus oídos se marearon y abrumados por lo sucedido, la gente se acercó a ella, intentaron estrecharle la mano, darle palmaditas en el hombro. Y para agradecer el rescate, Natasha respondió de manera inapropiada, sin saber qué hacer a continuación, pero con la mirada buscaba a su hijo Miska, quien estaba fuera del círculo de espectadores aleatorios y esperaba pacientemente que su madre fuera finalmente liberada. Cuando las pasiones humanas se calmaron un poco, logró dormir, abrazarlo con fuerza. Mamá, eres una verdadera hechicera. Escuché que las tías dijeron que mi tío murió y tú lo reviviste. Sin ocultar tu admiración, dijo el niño. Natasha negó con la cabeza. No, hijo, no murió, su corazón simplemente se detuvo, pero esto está al límite. Un estado en el que una persona aún puede salvarse es cierto si actúas a tiempo. Misa miró a su madre con respeto. ¿Sabes? No en vano vinimos hoy al parque y si esto no hubiera sucedido, nadie lo haría. He ayudado a mi tío. Natalia sonrió. Bueno, tú también dices, este es solo uno de los accidentes comunes, que el nuestro está lleno de vida, pero el hecho de que su corazón es fuerte resultó ser un hecho bueno. Todo está bien, ahora en el hospital le haremos pruebas y descubriremos exactamente qué provocó la parada. Y tú y yo ya es hora de volver a casa, si no ya nos hemos quedado en el parque más tiempo del necesario. Música, con libros, se la puso sobre los hombros, luego caminaron por el callejón hacia la casa alquilada, y antes mamá, papá y la pequeña Misa vivían todos juntos, pero después de la traición de su marido esto se volvió imposible para Natasha. Sucedió que la noche del destino, Natalia debería haber cantado VNO por su propia voluntad y asumió que de esta manera a Natasha, para su alegría, se le permitió regresar a casa, pero resultó que Volod no perdió el tiempo. Y ya había logrado traer a su ama a casa. Afortunadamente, ese día el hijo estaba visitando a su abuela y se vio privado de una desagradable oportunidad. Para ver el momento de la caída en desgracia de su padre, Natasha voló a casa como si volara, apresurándose a complacer el gusto de su marido en la memoria de una joven enfermera. Esta fue la primera situación de este tipo en la que fue liberada del servicio nocturno, lo que le dio la oportunidad de descansar y recuperarse después de un turno de trabajo. Al abrir la puerta, inmediatamente escuchó una música suave y la voz desatada de su esposo ronroneando suavemente en la cocina sobre algo simple que entendieron y casi de inmediato notaron los zapatos de tacón de las mujeres.
Parada cerca del armario en ese momento se dio cuenta de todo abriendo la puerta de la cocina. Fue testigo de una escena sumamente desagradable. Su esposo Vladimir estaba abrazando a una belleza de largas piernas que intentaba preparar algo sabroso para la cena de su amante, mientras la insolente muchacha no sabía que se encontraba en un lugar donde se encontraba la señora de la casa. Siempre consideró suya, la cocina era algo para Natasa, algo especial, desde un taller promedio favorito hasta un maestro reconocido. ¿Qué está pasando aquí? Boba, ¿cómo entender esto?, exclamó, avergonzada por el sonido de su propia voz. Para su sorpresa, Volodia se comportó con confianza y audacia, que fue explicada por quienes estaban de pie. En la mesa debajo de una botella de vino, al ver que la bebida embriagadora había quedado en el fondo, Natalia inmediatamente adivinó qué causó tu valentía y por qué te quedaste congelado en la puerta. Únete a nosotros. Hay suficiente espacio en la cocina para todos. Como si nada hubiera pasado, sugirió que el suspiro de Natasa se congeló, lágrimas sin decir palabra corrió a su habitación y comenzó a empacar sus cosas, mientras Boba ni siquiera movió un dedo para corresponder o explicar lo que realmente sucedió. Entendió lo que significaba explicar, ya que ya lo había escuchado de sus colegas más de una vez. En su trabajo sobre la infidelidad de los hombres y los incidentes de sus vidas, después de este incidente nunca volvió a llamar a la casa de Volodia. Junto con Misa alquilaron un pequeño fleque en las afueras de la ciudad donde vivían al lado de su propietaria, Margarita Dmitrievna. Una mujer compasiva comprendió de inmediato lo que estaba pasando y le puso a la joven madre un pequeño precio de alquiler. Para ser honesto, esta casa en sí no valía mucho dinero, por lo que la anciana la alquiló antes para tener la oportunidad de comunicarse con alguien de ese lugar. Para obtener ganancias financieras, un mes después, Natasa presentó divorcio. El exmarido reaccionó con calma a esta noticia, como si hubiera estado listo para separarse durante mucho tiempo. Como resultó más tarde, Volodia había estado engañando a su esposa durante varios años, realizando interminables viajes de negocios que rara vez sucedían. Más allá de las paredes de los moteles y hoteles de carretera, Natasa nunca lo culpó por no agradarle a su hijo. De hecho, el cónyuge no está obligado a estar enamorado del hijo de otra persona, porque Miska nació del matrimonio de Natalia con otro hombre que murió como resultado de un accidente. Volodia conoció a Natasa cuando su hijo tenía años. El conocimiento ocurrió completamente por casualidad y bajo ciertas condiciones en principio no podría haber sido posible, pero ese día de mayo, el destino del villano parecía haber entrelazado sus caminos, uniéndolos con la ayuda de un terrible accidente en el centro de la ciudad. Todo comenzó como un desayuno de lino normal. Un minuto después Natasa ya estaba corriendo para trabajar en el departamento de neurología. Por una extraña coincidencia, ella fue quien presenció un accidente automovilístico de alto perfil donde una camioneta chocó con una camioneta pequeña. El conductor quedó atrapado en la cabina. Cuando el hombre fue alcanzado, su pecho recibió graves impactos de fragmentos de vidrio, uno de los cuales se incrustó en su cuello. Al escuchar a los emocionados testigos, Natasa disminuyó la velocidad y vio lo que sucedió. Por supuesto que entendió que no tenía derecho a interferir e intentarlo. Ayuda, porque a veces los testigos atentos solo interfieren con los trabajadores del equipo de reanimación y del Ministerio de Situaciones de Emergencia que sacan a las víctimas de los coches. Pero por otro lado, la enfermera vio que el hombre sangraba, lo que amenazaba con convertirse en muerte detrás de él. Saludando al sol, Natasa se acercó. Coche y mirando dentro, sus dedos pincharon el vaso dañado en el cuello del empresario herido. En ese momento todavía no sabía que el nombre de la víctima era Vladimir Igorevich Sukhanov, como tampoco tenía idea de que él era dueño de varias empresas exitosas en la ciudad de Nassau unos minutos antes de que llegara la ambulancia. Después de ayudar, el resucitador le dijo que con sus acciones Natasa salvó la vida de Vladimir. Sus compañeros se enteraron y sus superiores inmediatamente comenzaron a felicitarla por la acertada elección de vida de Ana. Ella simplemente estaba perpleja por el mundial. Eres mi deber, vamos, Natasa,
dime lo que debes. Di que por casualidad este SVS y si salvaste a un hombre de negocios, entonces definitivamente te pasará algo, saldrá del hospital y esperará una visita, él probablemente te dará algo, tal vez en casa o tal vez en general, definitivamente no te quedarás sin recompensa, dijo la amiga Katia Natalia, ella solo negó con la cabeza. Bueno, ¿qué recompensa no escatimé? Así es, vi que tenía heridas en la columna cervical. Bueno, ¿cómo podría dejarte? Sí, yo habría hecho lo mismo si hubiera habido un vagabundo común y corriente en su lugar. Después de todo, todos somos iguales, naturalmente, nadie creyó entonces en las palabras de Natasa, y lo que sucedió entonces confirmó completamente las declaraciones proféticas de sus colegas. De hecho, Natalia realmente no pensó en los beneficios cuando salvó a Vladimir. Después de ser dado de alta, apareció en su departamento con un enorme ramo de rosas y una caja, todos entendieron que había dulces caros por delante, lo esperaba un tormentoso romance. Al principio, Natasa trató la relación con bastante sequedad y no dio ningún motivo para chismes y rumores. De hecho, incluso le daba un poco de vergüenza tener que criar sola a su hijo. Que ella nunca se convertirá en la familia de Volodia y por supuesto, Natasa entendió todo esto perfectamente bien, no miento en los hechos. Esto se explica por el hecho de que en el pasado ya se había cruzado más de una vez con hombres cuyo ardor y el fervor se evaporó inmediatamente. Niño, sin embargo, Natasa no los culpó y los trató con comprensión porque estaban lejos. No todo hombre está preparado para criar a un hijastro o una hija, por eso necesita hijos de otras personas que nunca, con todas sus ganas, se conviertan en una familia, al menos. Excepto gente como Vladimir, para sorpresa del joven. El empresario Sukhanov mostró extraordinaria moderación y diligencia en su noviazgo, fue más y más lejos, atrayendo su atención con lujo y riqueza ostentosa, regalos, cenas en restaurantes caros y simplemente paseos bajo la luna, aplastando la cabeza de una joven madre, de hecho, Natasa. Se vio privada de todo esto en el pasado porque su difunto esposo la conocía y no tuvo el periodo del ramo de dulces, ya que Volodia supo cómo cuidar maravillosamente y traer alegría a la vida de su amada Natalia. Duró aproximadamente un mes y luego rendido a la misericordia. La ganadora, al entregar su corazón al empresario, lo más probable es que éste se haya convertido en su principal error en las relaciones con su Volodia justo en la madrugada de una boda, que, en general, no estaba particularmente incluida en los planes de Natasa para criar a su pequeño hijo. Resulta que ella no pudo rechazar la Copa del Mundo, posteriormente varias veces sintió pena porque el pequeño Gun Ki-won no se enamoró a primera vista. Aunque el niño nunca fue particularmente travieso y trató a cualquier persona con respeto, Niska nunca llamó a Vladimir papá como si tuviera miedo de cómo podría reaccionar. Extremadamente negativo. Bueno, en el trabajo todos estaban celosos de Natalia, creyendo que ella sacó el billete de la suerte de la vida. Tenía que suceder, Natasa, que fueras tú quien lo hubiera salvado, y lo hubiera seguido directamente al fuego y, en el agua. Imagínense lo que su capital está mareado de envidia en la voz que Katia dijo en respuesta a esto. Natasa solo sonrió avergonzada y repitió nuevamente que había salvado al hombre incluso si fuera un braco sin hogar, pero es bueno, cuando tuvo que soportar sus frecuentes viajes de negocios y manifestaciones. Frialdad hacia ella y Misa, al principio lo atribuyó a problemas en el trabajo, lo que siempre impedía que Vladimir se relajara y se concentrara en algo específico, pero cuando se hicieron nuevos conocidos, pero ella no siguió a su esposo como un perro de casa, monitoreando cada llamada y cada viaje de negocios. No, esto no es para ella. Y, en general, las personas envidiosas siempre tienden a exagerar y, por supuesto, no todos tienen la oportunidad en la vida de convertirse inmediatamente en la esposa de un destacado hombre de negocios, pero después de que Natasa consiguió a su marido con su amante, entendió los rumores sobre las infidelidades no surgieron de la nada en ese momento, ella ya estaba internamente lista para el divorcio, pero principalmente por los tormentosos escándalos que ocurrían en su familia con increíble regularidad, y el motivo de ellos podría ser casi desde una cena de mal gusto,
en opinión de Volodia, hasta la situación de la ciudad en su conjunto y los precios del gasóleo. Katia, sorprendida, al enterarse de que Natasa planea divorciarse de Boba, levantó una ceja. Deja de ser tan sexy, Natasa, ¿por qué? Tienes tanta prisa, parece que están atropellando aún más que antes, son empresarios. Hacer trampas son personas creativas, ¿entiendes? Hacen malabarismos con millones, su sangre hierve y hierve de adrenalina, se necesita una liberación, entonces necesitas entender, pero se fue de juerga sin nadie. Natasa, a mí no me pasa el remilgo. Sí, salió a caminar un rato, es bueno razonar desde afuera. Kat, como dijiste, salió a caminar para no traer a su ama a nuestra casa, ya sabes lo que siento por mi cocina, todo está en su lugar, todo está lavado, al menos estaba avergonzada del encuentro. En nuestra casa. Katia miró a su amiga con disgusto por su comprensión. Natasa debería haber sujetado a Boba con las manos y los pies y no la habría dejado bajo ninguna circunstancia. Bueno, está bien, digamos, pero ¿qué obtendrás del divorcio? No te pagará la pensión alimenticia, no te pagará el osito de peluche, especialmente después de lo sucedido. Natasa resopló y cerró de golpe la puerta de la habitación de su hermana. Desafortunadamente, todavía no sabía que después del divorcio su exmarido todavía no la dejaría en paz, pero eso es todo. Comenzó con el hecho de que algún tiempo después de la separación apareció un nuevo paciente en el departamento, al ver su nombre en el historial médico, Natasa Kasi. Vladimir Sukhanov perdió el conocimiento. Boba, bueno, ¿qué necesita aquí? Sí, está sano como un toro, tratando de encontrar la respuesta a su pregunta. Natalia tuvo la imprudencia de pedir consejo a su amiga Katia, quien reaccionó con especial alegría ante la aparición del empresario en el departamento. La ingenua belleza de repente decidió que ahora era su momento. El mejor momento, en opinión de Katia, es que se comprometerá con Vladimir en un futuro muy cercano, convirtiéndose en su esposa ecuestre inmediatamente después de Natasa. Este hombre rico en cuerno de carnero y mejorar significativamente su material. Situación. Mientras Katia pensaba solo en su propio beneficio, Natasa no sabía cómo terminó su exmarido en su departamento, tratando de no encontrarse con él en la clínica. Natasa seleccionó sus comidas de tal manera que no lo fuera. En esa parte del departamento donde se encontraba la habitación de Vladimir, sin embargo, el exmarido no sintió vergüenza alguna y se comportó como si estuviera en la oficina de su empresa y no en una institución médica general. Las sospechas de Natasa se confirmaron. Volodia realmente se sintió muy bien y no tuvo problemas con salud. La misma Katia que fue estrangulada con Natasa la ayudó a aclarar la situación. Dijo la verdad, su esposo se esconde aquí de los acreedores de la empresa. Bueno, para no devolver el dinero después del fracaso del negocio, decidió suplicar por motivos de salud y pasar una semana más aquí. Dicen que Boca les debe sumas muy grandes a estas personas. Después de todo, hizo un trato que resultó ser un fracaso y, a su vez, los acreedores ahora exigen una compensación por las pérdidas. El suyo. No arruga, decidió hacerse el enfermo, tal vez el problema se resuelva solo. Natasa negó con la cabeza. Sí, es una buena estrategia, no hay nada que decir, habría metido la cabeza en la arena como Rao. Es necesario pensar en algo así, aunque Volodia siempre fue irresponsable e inmoral, hizo lo que quiso y pensó solo sobre su propio bolsillo. Katia sacudió la cabeza en señal de condena y continuó protegiendo al empresario fugitivo. Pero ese mismo día comenzaron serios problemas, y esto se manifestó en primer lugar en el hecho de que a la salida de la clínica se acercaron dos hombres de apariencia amenazadora. La tomó por los brazos y la condujo hacia una mujer que era un poco. En el costado del automóvil extranjero, la ventanilla del automóvil bajó suavemente y pronto Natasa vio el rostro de un anciano hombre de negocios que la miraba con una característica mirada entrecerrada, como si estuviera viendo a través de él. Entonces, ¿cómo es Natalia Sukhanova? ¿Le pasó a tu hombre? ¿Estaba realmente enfermo? Natasa se estremeció. ¿Y qué tengo que ver yo con que se divorcie? Y lo sabes muy bien. Así que no tengo nada que decirte, es mejor que lo averigüe el doctor Lego.
el hombre de negocios sentado. El auto extranjero sonrió. Bueno, no seas tan categórico, querida, de lo contrario tengo dientes. Puedo mostrarte si te niegas a ayudar entonces tu hijo será enviado al orfanato Dada, así sin más, tengo conexiones en los servicios de protección infantil, les diré que no puedes manejar tus responsabilidades como padre. Para mí solo es cuestión de minutos. Natalia se puso pálida y apretó sus puñitos dolorosamente. ¿Qué dices? Se atreve a sonreír. Bueno, si no sonríe, entonces esperemos mientras mejor me dices quién está involucrado en esto ya que vino tu marido y si no lo dices probablemente tú mismo entendiste lo que te espera. Prepárese para levaros pacotes 12 o filo para orfanatos se les permitiren, claro, caso contrario, podemate privar voce de reuniones, sabe, as posibilidades ao ilimitadas aos meus solos, os solos de Natalia brillaran con palabras en su mente, ella es. Culpándonos por sus maquinaciones y estafas inteligentes, realmente pensó en su ex esposa, quien ahora tiene que desenredar todo esto. Natasha se levantó y no supo qué decir. Por un lado, estaba dispuesta a decir toda la verdad sobre su marido, pero por otro lado sentía cierta vergüenza. Probablemente era como si otras personas hablaran de sus propios sueños. No son casa, pero después de sopesar todos los pros y los contras, ella le contó todo tal como estaba al influyente acreedor de Vladimir. El empresario escuchó en silencio solo ocasionalmente tomando notas en su cuaderno personal para mayor comodidad, el hombre incluso grabó en secreto la conversación de Natalia en una grabadora de voz, que luego se convirtió en prueba irrefutable en el tribunal. Está claro que total Natasha no lo sabía y pensó que su conversación era de carácter puramente confidencial, pero cuando después de un tiempo Vladimir recibió una citación para acudir a la corte, le quedó claro que todo fue engañado por el astuto acreedor de su marido. Natalia se aprovechó de la credulidad y la ingenuidad de las mujeres y el sinvergüenza también introdujo en la conversación la situación más dolorosa de su hijo, para disgusto de Volodya. Ella incluso logró salir de esta situación. Mucho dinero, le dio carte blanche al abogado más caro de la ciudad, sin embargo, el negocio de Boba lo es todo, todavía ahorró, aunque perdió varios millones que había codiciado antes, pero cuando Vladimir descubrió de dónde vino la filtración de información, inmediatamente prometió darle a Natasha una vida divertida. Desafortunadamente, el empresario cumplió su palabra y Natalia fue despedida del departamento por una razón inverosímil. No fue acusada de ningún delito y no estuvo presente, fue acusada de negligencia hacia los pacientes, lo que casi provocó un deterioro de su condición. De ellos, como era de esperar, todo esto resultó ser mentira, y la propia Natasha no pudo oponer nada al soborno de sus excónyuges. Según el jefe del departamento, Natasha ahora solo podía contar con él puesto de señora de la limpieza en la morgue de la ciudad y luego, si tenía suerte, por ironía del destino todos estos acontecimientos coincidió con el rescate de un joven en el parque que enfermó justo después de una conversación con un mayor rico, pero Natalia ni siquiera sospechaba del mundial. Ellos fueron los que discutieron en el parque y qué herencia mencionaron. En tono elevado. Bueno, eso es lo que podría conectar a estas dos personas completamente diferentes, gritaba principalmente. El hombre rico y el vagabundo guardaron silencio y escucharon pacientemente. O tal vez no sea un vagabundo bueno. Simplemente viste modestamente, no todo el mundo se viste en tiendas de marca. Natasha pensó para sí misma mientras abría la puerta, y en la casa parroquial ya estaba Margarita esperando. Dmitrievna, quien, ante la ausencia de invitados, decidió hacer un poco de limpieza. Siempre hacía esto para no agobiar a Natasha con problemas innecesarios. Bueno, Margarita Dmitrievna, no deberías preocuparte por la edad y la presión arterial, tal como están las cosas. Saltar. ¿Qué pasaría si ahora le diera de comer a Misa y rápidamente lavara el piso? Con un reproche en su voz, dijo Natalia, pero la casera se limitó a hacer un gesto con la mano. Sí, no es necesario. Bueno, ahora que tengo años, debes tener cuidado. Dicen, actividad física. Incluso entró en la edad de la madre, o simplemente se cansó del trabajo ante la mención del trabajo en los ojos de Natasha.
Las lágrimas brillaron. Empujé a Dmitrievna, expulsada hoy y todo es culpa de mi marido, estuvo involucrado en algún tipo de fraude. Y resulté ser el último, debería haber guardado silencio, pero no pude evitarlo, dije. Todo tal como está, le revelé todos sus detalles, y él se vengó de mí, le pagó sobornos al gerente para que me despidieran, la dueña de la miré con manifiesta simpatía. Tienes mucha mala suerte. Bueno, no te preocupes en la vida, al principio siempre es difícil y luego se va haciendo más fácil, y no le guardes rencor a tu marido, la vida misma te castigará, ya verás qué hacer con el trabajo. Pero yo lo sé. Probablemente te ayude, tengo muchos conocidos, buscas algo y lo encontraremos. Gracias, te lo agradecería mucho. Al cabo de una hora, los tres estaban sentados a la mesa y, divirtiéndose y en un restaurante o cafetería, ahí es donde te realizarías plenamente, señaló Margarita Dmitrievna. Natasa sonrió. Sí, está bien, ¿qué pasa? En realidad, no creo que el estreptococo sea nada especial, pero mi abuela me enseñó a cocinar, ella trabajó en el comedor de la fábrica, por lo que a veces incluso la gente de los restaurantes acudía a ella para pedirle consejos sobre tal o cual receta después de cenar y lavar los platos. Natasa ayudó a su hijo a hacer los deberes y luego se instaló en la cocina con un libro. Para descansar y relajarse, sabía que no podría leer los capítulos porque inmediatamente se quedaría dormida debido a la pereza del autor. Narración, y Natalia ni siquiera se dio cuenta que en ese mismo momento apareció en internet un video de cómo salvó a un joven en el parque. Probablemente uno de los curiosos capturó esta escena con la cámara de su teléfono inteligente y compartió la grabación en internet. Para que la ciudad conozca en realidad los rostros de tus héroes. Natasa no quería convertirse en una heroína en absoluto. El incidente en el parque la puso nerviosa. Sin querer recordar lo sucedido, se contradijo pensando en la salud del vagabundo que acabó en el hospital, sumergiéndose en el de Sladkov. Mientras dormía, Natasa pensó que le gustaría visitarlo dentro de unos días. Bueno, tal vez no en la enfermería, pero al menos infórmate de su estado con la enfermera de turno. Si Natasa investigó uno de los centros sociales de la ciudad. Redes ahora, les sorprendería gratamente que la gente estuviera discutiendo activamente su acción y comparte el enlace con tus amigos. Irónicamente, uno de los primeros videos con la participación de Natalia fue visto por su exmarido Volodya, cuyos labios estaban comprimidos en una línea sólida de ira. Bueno, de nuevo, este idiota se metió en algo que no era asunto de ella. Él fue quien le pidió que interfiriera. Ella siempre se mete en los lugares equivocados y ahora le voy a decir a Gil que todo se vino abajo por culpa de mi exesposa. Bueno, él fue tan lindo, bueno, ¿quién preguntó? Ella, pero hubiera pasado y eso es todo. Deberían haberla arrestado entonces, sentí pena por el reptil y ella me correspondió, eso pocas personas lo sabían. Vladimir Sukhanov conocía al mayor, que estaba hablando con un vagabundo en el parque, un joven rico llamado Maxim Solotarev y era el socio comercial secreto de Vladimir. Bueno, no tan influyente como su padre, pero hace apenas una semana Maxim recibió el noticia de que estaba incluido en la lista de herederos de su difunto padre. Naturalmente, porque el chico no estaba de alguna manera dividido por la mitad y la otra mitad sería recibida por un hombre llamado Vitaly Glebov, se sentía incómodo con el tipo de padre Glebov. Se descarriló completamente o hizo este testamento borracho. ¿Cómo es posible a quien le dio la mitad de toda la propiedad? Ya sabes quién eres, gritó Maxim en la oficina. Arkady Konstantinovich esperó pacientemente hasta que terminó el arrebato de ira y luego se dio cuenta escuchando a Maxim. Te lo aconsejo. Para cambiar tu tono, no pude resistirme al testamento de tu difunto padre, así que hice todo lo que me pidió, encontré un heredero según lo acordado. En ese momento resultó ser Víctor Glebov. Enfrentando problemas con la vivienda y el trabajo. En el pasado, fue estudiante. Orfanato y para ser completamente franco, es el hijo ilegítimo de su padre,
aunque él mismo aún no lo sabe debido a la indignación, el ki de Maxim se ha vuelto carmesí como un vaso de jugo de cereza. Hijo ilegítimo, sí, se ha vuelto completamente loco. Tú nunca sé cuántos hubo hijos e hijas ilegítimos. Pues ahora dejad a todos una herencia, así podré darle a este mendigo la mitad de mi negocio. Sí, esto es simplemente impensable. Heredero al otro lado. Era un pequeño testamento, como debía ser, y para anunciar la última voluntad del difunto a sus familiares y herederos, Maxim no pudo calmarse durante mucho tiempo, al no encontrar un lugar para sí mismo, donde se filtraba la mitad de su herencia. En manos de algún vagabundo con problemas de vivienda y trabajo. Fue entonces cuando el exmarido de Guy Nouveau pidió ayuda a Vladimir Sukhanov y rápidamente se dio cuenta del posible beneficio de ello. Guy Nouveau, naturalmente, se negó a pagar en efectivo y eligió parte del dinero. Bienes familiares de la familia como depósito. Volodya ya había calculado mentalmente todos los beneficios posibles y, por lo tanto, inmediatamente se dio cuenta de que si ayudaba a Maxim a devolver la segunda parte de la herencia, él mismo recibiría una parte muy importante del negocio del difunto Anatoly. Una conversación sobre este tema durante unos días. Hace un tiempo, como debe ser en tales casos, Vladimir cerró firmemente la puerta detrás de él y su secretaria pidió salir del lugar de trabajo un poco antes de la hora prevista. Esto se hizo con un solo propósito: garantizar la total confidencialidad de la conversación con Maxim. En general, escucha, estoy aquí. Pensaré en lo que se puede hacer, pero no se lo digas a nadie. La cosita que te voy a regalar es muy difícil de encontrar en el mercado negro en estos momentos. Necesitas conocer a este vagabundo. Habla con él sobre sondear el suelo y lo que respira, lo que vive, y luego nos ocuparemos de esto según lo planeado. Maxim miró a su compañero con incredulidad. ¿Cuáles son las garantías de éxito y dónde está la confianza? Que esta droga no aparecerá en la sangre más tarde. Sí, Ranti, no te preocupes. Esta sustancia se absorbe después de ingresar al torrente sanguíneo. Pista dentro de una hora. Para ello te compraré un anillo especial con una espina hábilmente escondida en su interior, aunque tendremos su herencia. Créeme, no se le prestará atención a esta pelea con él. No pelees, sé flexible y manso, lo entiendo, pero soy yo quien tiene que hacer las paces con él. Le llamaré inmediatamente a este vagabundo para que pueda irse rápidamente al otro mundo. Gruñó Maxim. Vladimir sacudió la cabeza. No es un amigo, no harás eso si te detienen. Con un anillo me contactarán de inmediato, ya sabes, pero no necesito eso últimamente. Apenas logré salir del problema, incluso tuve que despedir a mi exesposa como advertencia a los demás. ¿Y dices, Maxim? Mostró acuerdo en su rostro y asintió con fuerza con la cabeza, aunque en realidad no tenía la intención de seguir las recomendaciones de Vladimir en absoluto, por lo que tan pronto como recibió el percé con hierba en la mano, organizó una reunión para Vitaly en el parque. A decir verdad, el joven vagabundo no comprendió de inmediato lo que querían de él. Sí, escuchó de algún tipo de testamento y que la paz alguna vez consistió en la relación con él. Madre que murió durante el parto, pero fue hace mucho tiempo y, como dicen en estos casos, estaba cubierta de lino. Bueno, ¿podría Vitaly haber imaginado que el padre biológico decidiría ayudar a su hijo después de tantos años? No era un bribón en el sentido habitual de la palabra. No hace mucho Vita era su propia Gilma. Nunca abusó del alcohol, vivió la vida de un hombre común, trabajó a tiempo parcial como albañil en una empresa de construcción, y cuando funcionó, cantó en restaurantes por las noches en bodas o celebraciones para quienes conocían más de cerca a Vitaly. Todos los demás sabían que tenía una voz excelente. Su rico tono de barítono tenía un efecto calmante en los oyentes, provocando una dulce sonrisa y un genuino deleite, mientras que Vitaly no tenía educación musical, se consideraba autodidacta, se avergonzaba de sus habilidades vocales, que rara vez utilizó de alguna manera, ya que tuvo la imprudencia de demostrar el poder de su voz a sus colegas cantándoles una canción del repertorio de un cantante muy famoso. La palabra de Vitaly realmente se hizo más fuerte dentro de los límites de su ciudad natal y
restaurante donde de vez en cuando lo invitaban a cantar en el escenario. Resultó que después de una conversación con Maxime en el parque, Vitaly recuperó el sentido en la unidad de cuidados intensivos solo al tercer día. Quien inmediatamente acudió al paciente para contarle unas novedades, no sé ni cómo decírtelo, pero un análisis de sangre reveló rastros de un potente veneno de origen vegetal en su organismo. Dímelo, ¿no lo sabes? ¿Cómo pudo entrar esto en tu cuerpo? No has comido ni bebido nada antes. El débil Vitaly respondió al saludo del médico, por lo que frunció el ceño y no tomó nada de las manos de los demás, especialmente de este hombre rico, pero la conversación con él no funcionó, discutieron mucho y luego él incluso le tendió la mano. En señal de reconciliación, pero lo presioné en ese momento, me parece que algo me apuñaló en la palma de mi mano y todo en mi cabeza inmediatamente se volvió nublado, apuñalado, digamos sorprendido. El doctor preguntó muéstrame eso mismo mano, la derecha, la examinó atentamente, tras lo cual exclamó triunfalmente sí, todo es como pensaba, ahí está, un pequeño agujero. ¿Ves que la piel a su alrededor se pone roja? Esto indica que hubo contacto con algún tipo de sustancia tóxica y también creo que vale la pena contactar a la policía urgentemente. Vitaly sacudió la cabeza con duda. Escuche, doctor, tal vez la policía no necesite esto, pero de repente me equivoqué al decir que Maxime no tiene nada que ver con eso. Sí, resulta que es una coincidencia común. Nunca se sabe que pudo haberme picado en el brazo. Quizás en el trabajo o algo así. Andrei Valentinovich sonrió. No, joven. Simplemente no podía entender cómo entró el veneno. Tu cuerpo y ahora, cuando me hablaste de la inyección, me quedó muy claro, así que lo quieras o no, pero de acuerdo con las instrucciones estoy obligado a contactar a la policía en tu nombre. No fue suficiente para este sinvergüenza. Para envenenar a otra persona. Vitaly estaba cansado y cerró los ojos, dándose cuenta de que él mismo no quería entrar en otra historia, pero hace apenas meses perdió su apartamento debido a su novia estafadora que le presentó a agentes inmobiliarios negros y nos obligamos a hacerlo. Entender las razones de su acción fue porque siguió y cuando le regaló el apartamento a su prometida, pero ¿era realmente tan fuerte el amor? O tal vez hubo alguna otra razón, pero a veces las personas son hipnotizadas y obligadas a hacer lo que no quieren en contra de su voluntad. Desafortunadamente, tan pronto como Vitaly firmó sobre el apartamento de Verónica, ella inmediatamente desapareció de su vida junto con los documentos de la vivienda una semana después. Le pidieron que abandonara el local porque el apartamento estaba en venta. Naturalmente, intentó ponerse en contacto con la policía para demostrar su derecho a ser propietario de la propiedad. Pero eso es solo. Según los documentos, todo era como si realmente hubiera recibido como pago una buena cantidad del producto de la venta de la vivienda. Pero, de hecho, Vitaly no vio ni un centavo al realizar este negocio criminal. Solo cuando se encontró en la calle, se dio cuenta que lo habían engañado y finalmente se desanimó y comenzó a beber poco a poco. Hundirse hasta el fondo es como un barco que hace agua. Tal vez hubiera desaparecido en la calle si no hubiera aparecido de la nada un notario con el noticia del legado del fallecido empresario Anatoly Solotov acostado en su cama de hospital. El sol no deja de sorprenderse por el retorcido destino. Al mismo tiempo, la ex enfermera Natasha intentaba desesperadamente entrar a su habitación cuando vio a Holly como invitada. El jefe del departamento sonrió. Y tú debes ser la prometida de Vitaly, y yo puedes ver que está tan nervioso, probablemente te salvó en el parque. ¿Recuerda cuando se sintió mal? Por cierto, usted se enteró de lo que estaba pasando en el mundial, pero no puede ser que un hombre aparentemente sano de repente, de la nada, sufriera un paro cardíaco. Andrei Valentinovich asintió respetuosamente. Sí, tienes razón, así es exactamente ocurrió. Lugar del envenenamiento y veo que usted trabajó como enfermera en el pasado. Creo que tu cara me resulta familiar. ¿En qué departamento fue tratado Ilya o estoy confundiendo algo? Natasha miró hacia otro lado. So que ne miso la neurología, trabalhei lá varios anos e depois fui demitido a pouco menos de uma semana, no mesmo día en que salvei Vitaly,
o gerente balanco a cabeza con simpatía e depois dice, bom, você, estou superando eso. No seas tímido, te enviaré. Necesito trabajo, contáctame personalmente. Voy a contratarte como enfermera. Después de lo que hiciste en el parque, creo que puedo convencer a los jefes del médico de que necesito exactamente un empleado como tú. Y si quien te despidió se opone, iré al ministerio. Créame, por sorpresa daré la razón. Andrei Valentín casi se desmaya. Enfermera, pero en vano no solo debes tener quejas, sino también lograr tu objetivo, pase lo que pase. Tendremos que ir a la corte, pero no creo que lleguemos a ese punto. Habla con Vitali y luego pasa por mi oficina. Te firmaré una hoja de derivación y una solicitud de trabajo. Los ojos de Natalia se iluminaron. Con las lágrimas de Godi. Esto realmente es justicia, pensó al entrar viendo a una hermosa desconocida en el umbral de la enfermería. El joven vagabundo estaba un poco avergonzado. No podía decir con seguridad que fue ella quien lo salvó de ese mal. El día estaba predestinado, y por eso dudó, decidiendo esperar su versión del desarrollo de los acontecimientos. Y ya te sientes mejor, pero es genial, ¿no? Natasa dijo con una sonrisa, un bálsamo para el alma. Vitali se encogió de hombros avergonzado. Sí, se ve mejor, muchas gracias a los doctores que me salvaron y a algún otro desconocido que me dio un masaje cardíaco en el parque. Natasa sonrió y se armó de valor. Coraje para decir que fue ella ante la declaración del invitado. Vitali, sus ojos se abrieron y una sonrisa alegre inmediatamente apareció en sus rostros. Realmente un día de milagros, una cosa u otra, pero ni siquiera sospechaba que un verdadero hada me salvaría, Vitali. Noté con sentimiento que Natasa sonrió y se sentó. Una silla al lado de su cama. Hablaron, ya eran amigos, girando la conversación como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Pero vale decir que cumplió su promesa y consiguió que la prima Natasa llegara a su departamento. Además, el jefe de neurología recibió una reprimenda con la pérdida de su bonificación por perder a un empleado tan valioso a instancias de su exmarido. Pero Maxim Solotarev y su patrón Vladimir Sukhanov realmente comenzaron a tener serios problemas. El mismo día, Max fue convocado para preguntar dónde se les pidió que produjeran el mismo Persen que recibió de un cómplice, decidiendo que fue Vladimir quien lo traicionó. Maxim, en su ira, se arrancó la cosa odiada de su dedo y la arrojó a un rincón, y supo que este bastardo me engañaría, probablemente le había echado el ojo. En mi herencia, murmuró Maxim. Los agentes se miraron e inmediatamente se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos, tirando de un hilo que fácilmente puede desenredar toda la maraña. De hecho, Vladimir no traicionó a Maxim y no tenía intención de quitarle su riqueza. El culpable resultó ser el maravilloso recuerdo táctil del vagabundo que recordó como poco antes. Al desmayarse, algo lo apuñaló con fuerza en la palma de su mano derecha, decidiendo que Volodia lo había traicionado, y, sin un remordimiento de conciencia, expuso a las fuerzas armadas tal como son, contando muchos de sus planes fraudulentos. Vladimir Sukhanov fue arrestado y posteriormente acusado de complicidad y preparación del intento de asesinato de Vitali Glebova. Pero Natasa, después del incidente en el parque, se convirtió en una verdadera estrella. Un video con su participación se difundió en todos los portales de noticias del país, convirtiéndola al final en una verdadera heroína. Por orden personal del médico jefe de la clínica, Natasa fue nombrada senior. Como enfermero en la unidad de cuidados intensivos, donde Andrei Valentinovich Vitali la tomó bajo su protección, pasó unas 2 semanas en el hospital, de hecho, para abandonar la institución médica. Quería salir de la institución médica mucho antes, pero los médicos insistieron. Esperar hasta que el efecto del veneno en su sangre finalmente desapareciera. Durante este tiempo, Vitali y Natasa lograron hacerse amigos, sentir simpatía mutua. No, era demasiado pronto para hablar del amor verdadero, pero lo es. A partir de esos momentos comienza algo más que podría darles ternura y pasión. Por la ironía del destino, el propio Vitali, sin querer, recibió no solo su parte de la herencia,
sino también una parte al leerla a su medio hermano paterno Maxim, quien quería expulsarlo del lavado. Muchos envidiaban al joven. Al fin y al cabo, tenía mucho dinero en sus manos, algunos incluso apostaron por ello. ¿Hasta cuándo podrá superar la condición de su difunto padre y volver a encontrarse en el fondo? Pero todos calcularon mal. No iba a tomarlo todo en serio. Después de ser dado de alta del hospital, comenzó a estudiar por su cuenta y se matriculó en una universidad. Producción y comenzó a estudiar economía de las Fuerzas Armadas en ese momento. El dinero de su padre estaba en una cuenta bancaria de la cual no sacaba ni un centavo. Natasa lo apoyó en todos sus esfuerzos, por supuesto, sin educación económica. No le dio consejos precisos a Vitali, pero por otro lado, junto con él tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida. Y 6 meses después de conocerse, celebraron una boda modesta, que sorprendió a muchos por su sencillez y falta de lujos, algunos. Los conocidos de Natasa creían que Vitali comenzaría a gastar dinero tratando de demostrárselo a todos. Que es un heredero rico, pero no lo fue, dirigió sus fuerzas y recursos a cuidar de su familia y de su hijo adoptivo Misa, quien desde hace algún tiempo comenzó a considerar a VM como propio, y lo adquirió, de pie. Vitali reanudó su propia carrera vocal y, para alegría de Natasa, grabó su primer álbum en solitario. Por supuesto, sin el dinero de su difunto padre, sería muy problemático hacerlo. El difunto Solotaryov le dio a su hijo ilegítimo una segunda oportunidad en la vida. SBO, si te gustó, miraste la historia hasta el final. Por favor apóyame con un botón de pulgar hacia arriba. Esto es muy importante para mí.